Un- Hola, hola, amigos de Huellitas en el Arco Iris, bienvenidos a un episodio más de Agus. Hoy tenemos invitado de lujo que me encantan estos temas. Un invitado, como yo les digo, que está más preparado que un yogur, así decimos en Colombia. Gus, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, muy bien. Aquí contento de estar contigo, con Pedro, que nos acompaña desde Cali, Colombia. Muchas Ujú. gracias por estar acá y por compartirnos la información que nos va a dar el día de hoy. Espero y sea de mucha ayuda para la comunidad de Huellitas en Arcoíris. Así es, Gus. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado, así como tú dijiste, él se llama Pedro Baruch Asgad de J. García. Así son sus nombres completicos. Mire, él es psicólogo, coach en decodificación, bioemocional más reestructuración, biopsicosocial más bioconstrucción sostenible. Él es creador de AIECA. Bueno, tú ahorita nos dirás ahí la palabrita del medio que no sé pronunciarla. CITIS, biopsicoingeniería. Mejor dicho, este hombre nos va a venir a tratar unos temas increíbles que nos encantan. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Bien, bien. ¿cómo están todos? Muy Qué bien, bueno muchas tenerte aquí, gracias. Pedro. Nos encantan estos temas. Y bueno, pues, Gus, ¿quieres entrar en materia? Así es, Jimena y Pedro, muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, y para comenzar, algo que pues es de gran interés acá en Huellitas en el Arcoíris, es saber qué es la biodescodificación. Porque a veces escuchamos como que, bueno, con un biodescodificador, ¿no? O en el caso que yo le he compartido a Huellitas en el Arcoíris, cuando hice la comunicación de Frida, hay un apartado donde me hacen una biodescodificación como del entorno, lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, tenemos de pronto yo no les puedo dar una explicación concreta o como tal, sino de la parte de que yo lo sentía, lo viví en ese momento, ¿no? Pero bueno, acá Pedro nos puede como guiar un poquito más de lo que es la biodescodificación. Ok, bueno, en AYECA CITIS Biopsicoingeniería preferimos llamarla decodificación bioemocional. Se nos, se nos facilita más nombrarla así de acuerdo al método que nosotros trabajamos. Eh, para explicarles, empecemos con elementos básicos. Eh, Como se llame, ya sea descodificación, biodecodificación, biodescodificación o en el caso nuestro, decodificación bioemocional, la clave está en el código, ¿sí? ¿Qué ¿Y es un código? cómo? ¿Qué es Ximena, un código, Pedro? ¿qué es un Perdona que código? te Muy interrumpa. bien. Un código, nosotros como seres humanos somos seres que estamos todo, o sea, toda nuestra estructura social y todo está basada en códigos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un código? Un código es un sistema que nos permite a nosotros ser muy eficientes con la información. Entonces manejamos demasiada información, entonces no podemos tener toda esa información allí porque nos ocuparía mucho espacio, sería mucha carga para poderla movilizar. Entonces cada vez avanzamos más incluso en cómo ser más eficientes en, en en guardar esa información. Entonces lo podemos ver cómo ha venido evolucionando la programación, cómo ha venido evolucionando los sistemas. Y entonces ya encontramos, por ejemplo, estos celulares, estos computadores con una capacidad de guardar información enorme que hace unas décadas no podían, ¿sí? Mm. Entonces la clave del código es cómo almacenamos contenido, cómo almacenamos información que no ocupe mucho espacio y que sea eficiente en el momento en que se requiere.
¿Sí? Sí. Por ejemplo, Claro, sí, sí, yo quiero hacer una pregunta. claro, Nosotros somos como ese celular, digámoslo así, sí. la estructura del celular y un código en nuestra vida sería una emoción, por ejemplo. Las emociones cumplen varias funciones. Una, la función del código y otra, la función precisamente de movilizar, en ese caso, decodificar los códigos. Ok. También, también sucede de que según las emociones podemos o codificar o decodificar. ¿Qué significa esto? Mm, Codificar es cuando utilizamos el código para almacenar. Y Ujú. decodificar es cuando utilizamos el código para precisamente sacar el contenido que está allí almacenado y darle uso. Ok, Las emociones tienen esa función, codificar y decodificar. ok. Pero resulta que muchas veces no sabemos utilizarlas apropiadamente para eso. Entonces, si nosotros no la utilizamos apropiadamente para eso, nuestra mente sí lo va a hacer. Cuando digo nuestra mente es que nosotros tenemos cuerpo, alma y mente. Ujú. Cuerpo, cuerpo es el dispositivo, llamémosle dispositivo electrónico más avanzado que existe para poder que el alma lo pueda utilizar. ¿Sí? Ujú. Entonces nuestro cuerpo es un dispositivo para el alma. Ok. El alma nuestra no puede moverse en este mundo físico sin un cuerpo físico. Ella necesita de ese cuerpo físico para poder cumplir su propósito único. Ujú. ¿Sí? Yo lo Entonces que- el cuerpo está diseñado perfectamente para eso. Ujú. En- incluso empecemos precisamente con código para entender esto. ¿Cuántos son los números que existen? Infinitos. No, no sé. Es una buena pregunta. Sí, no, Guzmán, ni idea. ¿cuántos son? Pues yo ¿Ni creería idea? que no, nunca he llegado como al final o nunca me había cuestionado esa parte de cuántos son los números, ¿no? Infinitos, ¿no? No sé. Ok. Los números que existen son tan solo 10. ¿Mm? No Ay, existen más. y ya hay Existen solo 10 números. Vamos a ver si, por ejemplo, ahí, Mm. ¿sí? cero. Claro, claro. 10, Oiga, sí. Y de ahí se salen ¿sí? todos. O ¿De dime qué si se hay, componen? o dime si hay alguno más que ustedes conozcan y no esté ahí, No. No. ¿sí? Son Eh, 10 los números que existen. Lo que es infinito son las combinaciones que podemos hacer con esos números. Ok, ok. Eso sí podemos hacer, combinaciones infinitas. Ujú. Y en eso está la clave, en cómo manejamos las combinaciones. Entonces fuimos creados precisamente para poder hacer combinaciones. Somos los seres con mayor capacidad de hacer combinaciones en el universo. Los demás seres no pueden hacer el nivel de combinaciones que nosotros podemos hacer. Ujú. Ellos están más restringidos, ellos están más limitados. Con estas combinaciones te refieres a qué tipo de combinaciones, Pedro. Entonces, por ejemplo, si ves allí, los números son solo 10, ¿cierto? Ujú. Pero tú puedes hacer con esos números lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras, ¿cierto? Entonces entendámoslo, cómo funciona en el ser humano. El ser humano, el cuerpo que nosotros nos dieron, está diseñado con 613 puntos claves, o podríamos decir 613 componentes, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, 613, ¿sí lo ven allí? sí.
Ujú. ¿Se ve así o así? Así, no. 600, ¿cómo lo ven mejor ustedes allá? ¿Así? Así, así, sí. Así el 613, ¿cierto? Ok. Y ahora que presenté los números, entonces se pudieron ver así o así. 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 Así, ok, listo. Entonces, 613 y 10. Entonces, aquí estamos trabajando código simple, 613. Si ustedes ven, 613 es 6 más 1, 7 más 3, Sí. 10. Ujú. ¿Sí? Ok. Bueno, el 10, si lo ven, es el 0 y el 1, ¿cierto? Sí. Entonces, Ujú. veámoslo así. ¿Qué es esto? Como el botón de encendido y Ah, apagado. El botón y encendido y un uno. y apagado, incluso hasta lo podemos utilizar para reiniciar, Ujú. ¿cierto? Sí. Sí. Entonces cumple la función de encendido, apagado y reinicio, Ujú. ese botón, ¿de acuerdo? Sí. Ese botón, si lo podemos ver, ese botón está formado por un 0 y un 1. Es el Ujú. código, el 10 está allí, Ok. ese es el 10. El 10 es para encendido, apagado y reinicio. Y el 10 es la totalidad de los números que existen. Entonces con este en un dispositivo cualquiera, podemos encender, apagar, reiniciar en un dispositivo cualquiera. ¿Dónde tenemos nosotros los seres humanos este botón? La cabeza, el En cerebro. la cabeza. ¿En qué parte de la cabeza? Guzmán, No, ubícalo. ¿qué Aquí. parte del cerebro será? No sé, la verdad. Incluso lo tenemos exactamente así como está aquí. Aquí, la glándula pineal, no. Yo el tercero. ¿Ah? El tercer ojo. Listo, entonces muy simple, A muy ver. simple. Cada uno ubique su mano, ubique la palma de su mano, miren la palma de su mano, Ujú. ¿sí? Ujú. Es muy importante también entender las manos porque somos los seres que tenemos manos con 5 dedos, ¿ya? Luego ahorita miraremos cómo conecta eso de los 5 dedos. Pero ahorita vamos a la palma de la mano, ¿sí? La vamos a girar hacia nosotros, vamos a cerrar y al cerrar, si ustedes ven, cierro y se va haciendo una montañita aquí. ¿Sí la ven? Se va haciendo una montañita acá. ¿Sí? ¿La Sí. ubicamos? Ahora esa montañita, mírela. Traten de mirarla, ¿sí? Y van a encontrar el botoncito allí. Van a encontrar el botoncito allí, ¿sí? Lo van a encontrar ahí, Ujú. ¿sí? Sí. Ujú. De aquí me... Ahí está, míralo. ¿Sí lo Sí. ven? Sí. O sea, Está de ahí, aquí nos reiniciamos, vea. aquí, ¿sí? Aquí, simple, aquí. Este punto, este punto es para eso. Entonces, este punto es un punto que si nosotros lo pulsamos, entonces podemos tomar decisiones al pulsar el punto y enviar el mensaje al cuerpo de qué es lo que queremos. Si queremos apagar, si queremos encender o si queremos reiniciar. Ay, ¿Sí? Entonces hay gente que tiene dificultades para apagarse. No hay sino hundirlo y apagarse. Hay gente que tiene dificultades para encenderse. Y hay gente que se bloquea, así como estos aparaticos se bloquean y cuando estos aparaticos se bloquean, ¿qué hace uno? Los reinicia, los apaga o los enciende y vuelve. Incluso bien interesante, porque antes de que comenzáramos, pues ujú. se presentó el asunto. O sea, todo también está debidamente alineado para que sea más vivencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolviste, Guzmán?
Reinicié el equipo con el botón de reiniciar. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces no es gratuito de que estos aparaticos lo hagan también y funcionen también, porque eso ya lo traemos nosotros. Lo que pasa es que no sabemos Utilizarlo. de eso, no sabemos ni utilizarlo, entonces nos gastamos y desgastamos la energía y todo buscando otras formas para resolver, viendo que es tan sencillo. Entonces, por Porque no nos ejemplo, conocemos. ¿cómo, Ximena? Porque no nos conocemos, Pedro. Yo pienso que tenemos que aprender a conocernos tanto físicamente como mental y emocionalmente. Así es. Entonces, entonces allí vamos para ir entendiendo código, ir entendiendo qué es codificar y qué es decodificar, ¿sí? Y en qué consiste, como ustedes lo han estado llamando, descodificación, biodescodificación, y cómo lo llamamos en AYECA, decodificación bioemocional. Entonces, entonces vamos entendiendo la clave allí tan importante de los códigos y cómo funcionan. Entonces, aquí, cuando, cuando pulsamos este botoncito, cuando pulsamos este botoncito, estamos pulsando y estamos enviando una señal. Nosotros tenemos unos circuitos, unos canales internos, ¿sí? Así como estos aparaticos. Ellos tienen unos canales internos. Cuando nosotros hundimos el botoncito, se envía una señal, por ejemplo, en ese caso de encendido, y va a ir a alguna parte del equipo para que el equipo se encienda, ¿cierto? Entonces así Mm. sucede con nosotros. Nosotros al hacerlo aquí estamos enviando una señal directamente al intestino delgado, Oh, ¿sí? wow. ¿Por qué al intestino delgado? Nuestro primer cerebro, dicen. Sí, sí, así es. Pero si lo fuéramos a ver, no a esa dimensión tan grande que incluso, como decías ahorita, Ximena, nos lo desconocemos. Si lo vamos a ver solo a su función más simple, ¿cuál es la función más simple del intestino delgado? Digerir el alimento. No sé. Sí, ¿para qué? Extraer los nutrientes. Para Ujú. extraer los nutrientes. ¿Para qué? Para alimentarnos. Para alimentarnos. ¿Ya? Entonces la clave es esa. O sea, muchos, su vida simplemente gira en cómo levantarse todos los días para resolver el asunto de la alimentación. ¿Sí o no? Ujú. Pero salen a resolver el asunto de la alimentación, pero puede ser que tengan bloqueado el intestino delgado. Entonces eso no va a funcionar eficientemente. Entonces necesitamos que nuestro intestino delgado funcione apropiadamente. Ahorita lo vamos a ver cómo se encaja eso con las emociones. Entonces, su papel más simple es absorber los nutrientes. Y Ujú. entre él más eficiente sea, entre más dinámico sea, entre mejor haga ese proceso, mejor nos va. ¿Sí? En todo En- sentido, Pedro. Tanto así es. físicamente como psicológicamente, como en la abundancia de la vida. Ok. Así es. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico, pero a la vez somos muy complejos porque podríamos decir que tenemos a la vez 7 cuerpos, pero solo vemos el cuerpo físico, pero no vemos los otros 6 cuerpos que tenemos. Pero esos otros 6 cuerpos no es, van alineados, van articulados al cuerpo físico. O sea, en este mundo requerimos de que el cuerpo físico esté en condiciones apropiadas para que los otros 6 cuerpos puedan fluir apropiadamente y puedan conectar. En los otros cuerpos también tenemos esas funciones del intestino delgado al nivel de ese cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo netamente emocional.
Entonces hay funciones del intestino delgado a nivel emocional. Cómo absorber apropiadamente y nutrir y alimentar todo el ser. También tenemos entonces un cuerpo netamente mental. Y, y luego hay unos cuerpos de unos niveles espirituales. Entonces todo va alineado de esa forma. Entonces el intestino delgado tiene la función de absorber. Entonces cuando pulsamos aquí, estamos enviando la señal a ese intestino delgado. Por eso lo que decías ahora, Ximena, eh, lo del cerebro lo del cerebro emocional, o sea, las emociones, ahorita que lo veamos, las emociones tienen que fluir por ese cerebro, ¿sí? Tenemos lo que a veces creemos que son emociones conectadas al cerebro que tenemos en la cabeza, pero resulta de que puede haber una distorsión en las emociones. Para poder que las emociones tengan su frecuencia, su vibración correcta, su presentación correcta, sin engaños, sin mentiras, es ahí, en el intestino delgado. ¿Ya? Oh, Las emociones cuando están en la cabeza, pueden estar muy distorsionadas, muy distorsionadas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos viendo allí. Intestino delgado. Resulta que en la mano ujú. la ¿Requiere utilizamos, nuestras manos? No tiene que ver. ah, pues nosotros somos seres bilaterales, ¿sí? Ujú, Entonces, hay ciertas diferencias en el cuerpo, pero básicamente somos bilaterales, entonces puede ser aquí, en este punto o puede ser en este punto. Ambos conectan allá. Cuando ya hacemos un trabajo mucho más elaborado, podemos trabajar asuntos que tengamos bloqueados en este punto y lo podemos identificar con la mano derecha, que tiene que ver con nuestra parte masculina, mm, ¿sí? Y que sí, tiene que ver con nuestro padre. O sea, nosotros queramos o no, tenemos que arrastrar lo de nuestros padres, tanto el padre como la madre. Entonces aquí tenemos una relación con nuestros, y no solo en nuestro padre inmediato, son nuestros padres, nuestros ancestros, la línea paterna. Entonces la línea paterna y en el otro la línea materna. ok. ¿Sí? Entonces eso, Ximena, dime. Ay, yo quiero preguntar algo. Por ejemplo, Sí, los órganos tienen como ese patrón femenino o masculino o es igual. Por los ejemplo, órganos, sí, 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 sigue. no, no, Por ejemplo, decía, sí, por ejemplo, digamos, el corazón tiene energía femenina, el estómago energía masculina. Bueno, no sé, estoy preguntando, soy ignorante en el tema, pero me encantan estos temas. bueno, los órganos, si vemos, hay unos órganos eh, que son, que son uno solo y otros que son de a dos, ¿sí? Ujú, Entonces también allí aparece una dinámica de cómo ellos trabajan, pero, pero cada órgano tiene tanto lo femenino como lo masculino, no, sino que cada órgano también tiene la capacidad de sintonizarse con esos requerimientos masculinos o femeninos, ¿sí? ok. Porque, porque sí es importante, precisamente es otro código, sí es importante ese código de entender de que fuimos diseñados masculinos y femeninos, ¿sí? Ujú, Y, entonces el cuerpo, si fue diseñado masculino, él va a tener esas características masculinas y tiene un propósito.
tiene un propósito de que sea masculino, aunque en su interior esté presente también la parte femenina y masculina en el ser y en los órganos, pero la totalidad, cuando se completa, es un ser masculino o es un ser femenino. ¿Sí? Ujú. Ese es un código importante y es un código importante entenderlo. ¿Entenderlo por qué? Porque, porque también hay que entender que, cuando se es masculino, no se tiene algo que solo tiene el ser femenino. ¿Qué? ¿Qué solo tienes tú, Ximena, y nosotros dos no tenemos? Pues la capacidad de dar vida, de procrear. Ok, ¿y por No qué tienes esa, sé, dime, y por qué tienes esa capacidad? Por ser mujer. por ser mujer, por tener útero. Eso, por ser mujer, por tener útero, ¿sí? Sí. Así de simple. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿sí? A Ujú. nosotros incluso si nos pusieran un útero no lo lograríamos. No fuimos diseñados para eso, Ni para ¿ya? Entonces, soportar tanto dolor. pues Mentira. eso es algo que también ustedes necesitan, como desmontar ese paradigma. La clave no está en soportar el dolor, ¿ya? Hay mujeres que pueden dar a luz con mucha tranquilidad sin dolores, ¿sí? Sin dolores. Entonces, el dar a luz no necesariamente tiene que ver con el dolor. Más aún, el dolor es otro código que tiene que ver como con lo que el cuerpo está hablando. Entonces, si el cuerpo te habla y tú lo atiendes apropiadamente, no se necesita que el dolor permanezca, ¿sí? Ujú, Ya, ujú, el dolor solo es un mensajero, el dolor es solo un mensajero que hay que atender. No anular, ni disipar, ni confundir, ni nada, sino atender. ujú. ¿Ya? Que de alguna forma, o sea, hay gente que arrastra el dolor. El dolor es algo que debes de vivir en un momento, en un instante. Entre más eficaz sea para atender el dolor se va a disipar lo más rápido porque cumplió su función. O sea, el dolor no está para venirte a castigar. La Ok. gente cree en el castigo. No, el castigo solo está en la mente humana, Ujú, estoy de acuerdo. ¿sí? Solo eso, mejor dicho, quien se inventó el castigo fue el ser humano. O sea, tenemos tanta capacidad ahorita. Cuando estábamos hablando de las combinaciones, tenemos tanta capacidad de poder combinar que podemos inventarnos cosas tan terribles, Mm, ¿sí? Como el verdad. castigo, ¿ya? Ya. Como la violencia. O sea, nosotros podemos inventarnos cosas. Solo el ser humano se puede inventar esas cosas. Los demás seres no. Tú no vas a ver eso en ninguno de los demás seres. Por Ujú, ejemplo, tú no vas a ver en un hábitat, en un biosistema donde los seres estén ellos sin la presencia del ser humano, ellos funcionan y el ecosistema funciona y no tienen ninguna dificultad con que unos se coman a los otros y todo eso porque eso hace parte del ecosistema, ¿sí? Incluso no hay ninguna dificultad en ellos de que uno mate al otro, ellos no tienen dificultad con eso. E incluso ellos no son violentos, ellos no son violentos como el ser humano. ¿Qué es la violencia? La violencia es cuando tú matas sin necesidad, o sea, ¿para qué mataste si ese no es el propósito, eso no era lo que había que hacer? Entonces, un animal solo mata a otro animal si es el propósito. Si no es el propósito, no lo va a matar, no lo va a hacer. Ellos no, o sea, ellos no se confunden a ese nivel, aunque nosotros tenemos la capacidad de confundirlos a ellos, pero ellos no se confunden a ese nivel, ellos tienen muy claro todos esos elementos, nosotros sí.
Pero ¿por qué nosotros sí? Porque nosotros tenemos mayor capacidad de combinar hasta lo infinito, ¿sí? Ellos no pueden hacer todas esas combinaciones, entonces ellos no se pueden inventar la violencia, ellos no se pueden inventar la pobreza, e incluso ellos no se pueden inventar la enfermedad. La enfermedad es un invento del ser humano. Si tú ves a los animales en su hábitat, ellos no se enferman. Sí. O sea, pueden tener un accidente, les puede pasar algo, ¿sí? E incluso sus cuerpos están diseñados para poder que cualquier herida, cualquier cosa, lo resuelven, ¿sí? Ujú. Y si no, sencillamente también tienen la capacidad de morir apropiadamente, Lo que hablábamos con Gus. ¿sí? Gus, tenías una pregunta. Yo quiero escuchar esa No, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las combinaciones y cómo uno puede, de cierta forma, programarse para eso, ¿no? Algo, por ejemplo, que yo he visto en los acompañamientos que hago, en los talleres que a veces dictamos, es que no lo quiero como formular de una manera que suene como, no sé, bueno, te lo comento. Las personas, ¿tú crees que las personas desde tu parte se codifican de esa manera para mantenerse como en el dolor? Y a veces siento que es como, pues de la parte yo lo veo como un dolor que como me provoca dolor y siento que es lo único que me queda de mi animalito que trascendió, o sea, lo sigo repitiendo y es un patrón que, o sea, uno le puede dar diferentes opciones y como que vuelven a lo mismo. Y es, no, es que esto, no es que el otro, o sea, y te dan como muchas salidas. Entonces, no sé si ahí es donde, por ejemplo, uno inconscientemente se programa como para quedarse en esa parte. Ok, entonces mira, el dolor cumple una función muy importante, ¿sí? Que es un anuncio del cuerpo para que tú resuelvas algo relacionado con ese dolor. Entonces, por decir algo, si nosotros no nos doliera, no podríamos resolver. Entonces, tú estás cortando algo y en un movimiento resulta de que te hiciste una herida. Si la herida no te duele, tú no la vas a atender, tú no la vas a atender. Pero si te duele, entonces automáticamente la vas a atender la herida. ¿Sí? Porque si no la atiendes, entonces se te puede infectar, puede pasar muchas cosas, o sea, tú no la puedes dejar, y no, incluso no la puedes dejar abierta porque te puedes desangrar siempre. Entonces, el dolor tiene que ver eso, el dolor tiene que ver con la atención inmediata. El dolor es para eso, para atender ya, atender ya. Habrán heridas que su proceso de atención no puede ser tan inmediato, pero sí tiene un tiempo. O sea, ninguna herida se puede quedar permanentemente allí. No, ella tiene un proceso. Incluso estamos diseñados para que la herida sea atendida, y transcurra y se sane la herida. Las pregunta. heridas se tienen que sanar, ¿sí? Las heridas se tienen que sanar. Por eso lo decían los animales, o sea, especialmente los animales lo entienden muy bien. En ellos la herida o se sana o se mueren, ¿sí? Se resolvió el asunto de la herida. Ellos no se van a quedar con una herida permanentemente ahí. En cambio, el ser humano es capaz de tener una herida por 30 años, por 40, por toda la vida es capaz de tener una herida ahí, abierta, una llaga allí. No, eso está mal. No, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. O sea, el dolor como las emociones son de atención inmediata, son de atención inmediata. De pronto, Y esa, sí, de qué pena. pronto, Por ejemplo, nosotros podemos evidenciar que pues, en personitas de nuestra página que están en duelo, hay algunas que
bueno, no, lideran, no, lidian con su duelo de una manera muy resiliente y entonces van a terapia, hacen el acompañamiento, escriben libros, hacen maratones, hacen ejercicio y eso les ayuda a sanar ese dolor que están sintiendo por la pérdida de su compañero, pero también podemos ver casos que llevan 5 y hasta 10 años en donde siguen sufriendo por su animalito de compañía que ya trascendió, que no son capaces de tener otro animal, que porque cómo le van a hacer eso al otro animalito. Entonces son casos como tan extremos y uno se pregunta el por qué pasan esas cosas. Claro, dejan una herida abierta que nunca se atendió y no tienen las herramientas como para cerrarla. Y entonces cuando lidian con una situación como es un duelo, pues creo que también hace parte, se junta el duelo, la herida, todo, y es más difícil cada vez solucionar situaciones o volverse más resiliente. No sé cómo lo interpretarías tú ahí. O sea, para entenderlo, hay que entender el propósito único. Todo ser humano viene a este mundo a vivir su propósito único, ¿sí? O sea, tú no puedes venir a este mundo a vivir el propósito de otro, la vida de otro. No, tú, tú tienes que vivir tu propósito. Y tu propósito, como iniciamos, es que te dotan, para llegar a este mundo, te dan una dotación de un cuerpo con una capacidad enorme para cumplir ese propósito. Ujú, Y la forma en que se cumple el propósito es cuando el cuerpo está dispuesto, está para que el alma conecte apropiadamente con la totalidad del cuerpo. Entonces, la totalidad del cuerpo es que el alma conecte con los 613 puntos que tenemos en el cuerpo. Entonces, para entenderlo así, eh, en, en cada uno de esos puntos tenemos la esencia de nuestra alma. O sea, nosotros llegamos a este mundo y nuestra alma es tan poderosa, tan grande y es tan inmensa que necesitamos codificarla. O sea, necesitamos que esté almacenada en unos códigos. Porque no nos podemos hacer el viaje, no nos podemos hacer el viaje a este mundo con todo eso, con toda esa carga, no le llamemos carga, con todo eso ya evolucionado. Entonces, para entenderlo así, es como si tuviéramos 613 semillas en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en ujú. cada semilla, como en un árbol, está el contenido de lo que ese árbol va a ser. Entonces, un árbol solo tiene una semilla, ¿sí? Pero nosotros tenemos 613 semillas. O sea, nosotros somos un biosistema muy complejo, porque para que un árbol alcance el nivel de lo que nosotros somos, pues él es un solo árbol, o sea, una sola semilla, entonces requeriría 612 más árboles para poder formar un cuerpo equivalente al cuerpo humano. Y Ujú. 613 árboles, entonces ubica, por ejemplo, un lugar donde estén 613 árboles, entonces eso puede ser, o sea, ya es un biosistema donde, Una donde selva. una selva, ¿sí? Donde otros seres pueden conectar Vivir. y vivir y todo eso y generan todo un hábitat. Nosotros fuimos diseñados así, pero Ujú. nosotros fuimos diseñados más complejos, o sea, nosotros tenemos que alcanzar lo que los demás seres, por ejemplo, muchos animales trabajan en manada, ¿sí? Ujú. Entonces son una manada. Y entonces su estructura es esa. Porque ellos no tienen toda la estructura que nosotros tenemos.
Entonces haz de cuenta de que cada uno de nosotros es como si fuera una selva con 613 árboles, ¿cierto? Bueno, Pedro, quiero preguntar algo. Bueno, nosotros estamos diseñados para crear, para ayudar a otros, para dar vida, digamos. Yo digo que las mujeres tenemos la capacidad de dar vida físicamente, pero también un hombre puede dar vida desde su conocimiento, desde su sabiduría, puede ayudar a otro a que despierte. Por ejemplo, el biodescodificador, bueno, el decodificador bioemocional, como tú lo llamas. Entonces, ¿por qué hay personas que les cuesta? Tú dices, bueno, cada uno tenemos un propósito en la vida, ¿cierto? Pero entonces cuando esa persona no descubre su propósito, le cuesta tanto la vida, que uno dice, Dios mío, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? Le hemos dicho por aquí, por acá, le hemos tratado de dar todas las herramientas, esa persona no se levanta, entonces está, digamos, desconectada de su ser, digámoslo así. Entonces, ¿cómo entra un decodificador bioemocional, digamos, a ayudar en esa parte para que ella Muy vuelva bien. a conectarse? Entonces, tenemos 613 semillas en nuestro interior que tienen que brotar y que tienen que tomar forma. Ese es el propósito. Pero hay semillas en nuestro interior que quedan allí bloqueadas, que no brotan, que no brotan. Entonces, cuando no brotan, entonces no se está alcanzando el nivel que se tiene que alcanzar. O sea, nosotros tenemos, nuestro deber en este mundo es alcanzar el nivel 613. Pero es un trabajo arduo, porque es un trabajo tan arduo que tú tienes que entrar a ese territorio que somos nosotros, entrar a ese territorio, y eso es como enfrentarse con un desierto. Y tú tienes que hacer que cada una de esas semillas brote. Pero resulta que te vas a enfrentar de que muchas de esas semillas están bloqueadas, impidiendo que broten porque están en unas condiciones allí que les impiden. Entonces, por ejemplo, hay zonas en nuestro interior, zonas muy áridas, hay zonas que son como piedras, hay corazas, hay una serie de cuestiones donde nunca brotaría una semilla. Entonces Ujú. tenemos que transformar cada una de esas partes de nuestro terreno para que la semilla esté en la condición de poder brotar. Eso es un trabajo muy arduo, eso es un trabajo muy arduo, y la gente no está dispuesta a tanto esfuerzo, ¿sí? Ujú. No, o sea, se te puede ir la vida entera haciendo ese trabajo, haciendo ese trabajo. E incluso la vida es para eso, es para que puedas hacer ese trabajo. Entonces la gente prefiere despertar solo unas cuantas semillitas, ¿sí? Entonces tener pues unos poquitos árboles en todo su territorio que brotaron y listo, y entonces con esto vivo, o sea, con esto, con esto paso la vida acá, Se quedan como en ¿sí? una zona de confort. ¿Sí? No doy lo que quisiera, no lo que quisiera, lo que tengo que dar, ¿no? Sino que nos ¿Sí? quedamos ahí mediocremente viviendo la vida y lo que tú dices, tenemos tanto poder dentro de nosotros para dar vida, para hacer esas selvas que tú dices. Entonces, pues es triste, ¿no? Pero nosotros siempre en Huellitas en el Arco Iris decimos que el duelo es como un trampolín a ese autoconocimiento y cuando nos aprendemos a conocer a nosotros mismos, empezamos como a explotar ese potencial que tenemos, a conectarnos con todas esas semillas. No, las 613 pues no creo que todos lleguemos, pero al menos sí intentar dar más allá, ¿cierto? Hay unos que lo logran porque lo hemos visto que se transforman después del duelo. Hay otros que por el contrario veo que se hunden y pasan a la depresión.
Pedro, ¿qué puede pasar cuando una persona sostiene una emoción por tanto tiempo? O sea, cuando se conecta la emoción de pronto con un órgano, lo enferma, el cuerpo se enferma, que ya no da más de estar viviendo la misma emoción. No sé si existan emociones negativas o simplemente emociones. Muy buena pregunta. Así como vimos, ¿cuántos son los números que existen? 10. 10. 10, ¿sí? Y entonces desde allí ya hay que empezar a desmontar eso porque caemos en trampas pensando de que es mucho, pero no, son solo 10. Pero, pero con esos 10 todo lo que puedes hacer, ¿sí? Entonces, así mismo sucede con las emociones. ¿Cuántas son las emociones que existen en el ser humano? 5, creo. ¿Cinco crees? Sí, no sé. Guzmán, No, no sabría decirte cuántas. ¿pero crees que son muchas, poquitas, así como Ximena que dijo que cinco, o son muchas? Yo creo que son pocas y creo que de ahí a lo que he escuchado, de ahí sacamos varias combinaciones. Ok. Entonces, Ximena, dices que cinco. ¿Cuál es cinco? El miedo, la ira, o el miedo la ira se deriva del miedo, ya no sé. Bueno, digamos que ahí llevas dos. Te faltan tres. Mm, mm. La alegría, no sé si la alegría sea una emoción. Sí, van tres, La alegría, ay, el asco. No cuatro. sé si eso es una emoción, es que algún día Sí, había un tema así. El asco y, ay, no sé, van cuatro. Te falta una. ay, no, no lo recuerdo, no. La ira. me- O sea, la ira, ya la dijiste, pero a esa, llamémosle más bien enojo. Eno, Porque eno, la ira ya no es una emoción. La ira es precisamente una distorsión, ¿sí? Del enojo. E incluso para empezar a responderte allí, las emociones no son malas. ujú, Ninguna emoción es mala. Lo malo es cuando la alteramos. O sea, nosotros tenemos la capacidad tan enorme de hacer combinaciones para alterar las emociones, ¿sí? O sea, los animales no pueden hacer eso. Nosotros sí podemos distorsionar y deformar una emoción. Incluso podemos hasta enquistar una emoción, podemos hacer muchas cosas con una emoción. ujú, Entonces la ira es una construcción que hacemos donde distorsionamos especialmente distorsionamos el enojo, pero en esa distorsión del enojo estamos enmascarando las otras emociones, no las estamos atendiendo y estamos distorsionándolo a través del enojo, pero en la ira también está mezclada y distorsionada la tristeza, ¿sí? la El tristeza. asco está allí, entonces la ira es una distorsión muy grande, muy grande de la emoción, y por eso nosotros en AYECA no le llamamos emoción. Hay gente que le llama emoción a la ira, pero no le llamamos emoción porque estaríamos diciendo que las emociones son malas, y la ira sí es mala, el O enojo no, el ¿sí? enojo, no. Mm, Entonces, la que te falta de las cinco mm, que estabas diciendo, creería que en la cuenta tuya sería la tristeza, la tristeza, sí. ¿sí? Sí. ¿Ya? Pero en realidad son seis. Te faltaría una más. Que incluso te viste, o Guzmán también, se vieron la película Intensamente. Intensamente. Sí. La ¿En sorpresa. cuál? Eso. La sorpresa. Entonces, en Intensamente
aparecen las 5 que mencionó Ximena. Pero ¿cuál no aparece? Mm, En Intensamente, ¿qué emoción no aparece? En Intensamente 1, ¿no? ¿Qué emoción no aparece? La sorpresa no era No esa. aparece, no aparece sorpresa. ¿Por qué no aparece la sorpresa en Intensamente 1? Porque lo dejaron para la parte 2. No. Yo no me he visto la parte 2. ¿Tú te viste la parte 2? Yo Sí, ya, tampoco. creo que ya. Y ahí sí está la sorpresa, Sí hay una emoción nueva, pero no recuerdo cuál es, la verdad, te mentiría. Pero sí porque hay una el ser emoción humano, nueva. pienso que el ser humano deja de sorprenderse, Pedro. Sí. O sea, la emoción que tenemos más afectada, e incluso hasta podríamos decir anulada, es la sorpresa. La tenemos muy deteriorada, muy dañada. Entonces el ser humano no se sorprende. Necesita cosas muy estrambóticas o cosas muy exageradas para sorprenderse. Ujú, El ser humano no es capaz de sorprenderse con lo simple, no es capaz de sorprenderse ni siquiera con él mismo, o sea, no es capaz de mirar hacia adentro y sorprenderse. No, ujú, necesita estar lleno de una cantidad de cosas externas para poder sorprenderse y eso que pasajeramente, porque no ujú, se sacia. ujú. Entonces tenemos serias dificultades con la sorpresa, tenemos serias dificultades. Entonces, así, ¿cuántas tenemos? 6. 6. ¿Listo? Ujú. ¿Y cuál es el orden en que esas emociones tienen que fluir? El orden, ¿cómo así el orden? Es que para que algo pueda fluir, necesita un orden. Uno de los asuntos con las emociones es que la gente o anula o desconoce o hace un poco de cosas con las Ujú, emociones, pero nunca las regula, o sea, nunca las ujú, coloca en el orden que tienen que estar. ¿Sí? Y esa es una de las grandes dificultades. Entonces cuando las emociones se distorsionan, o sea, como que pierden el lugar, hay que irlas a llevar al lugar que debe estar para poder que fluya, para que el sistema fluya, para que el biosistema se dé. Entonces se requiere un orden, ujú. ¿sí? ¿Cuál sería? No sé, sentirlas, no sé. O sea, cuando estamos hablando de un orden, estamos hablando de que pensémoslo así, tienes 6 espacios, tú tienes 6 espacios y tienes 6 emociones. Y tienes que ubicarlo en esos 6 espacios, las emociones. O sea, por ejemplo, acá atrás tengo un cuadro. Entonces allí es como colocar cada ficha en el lugar para poder que se forme, ¿cierto? Para que Ujú. encaje. Así son las emociones. Las emociones son como este cuadro. Entonces acá tiene que encajar una, acá la otra. Y cuando uno está jugando con armar, por ejemplo, esas cosas, entonces así mismo tiene que jugar con las emociones. ¿Cómo las armo para que encajen y den el orden que debe tener, la forma que debe tener? No, ay, sin idea. Pregunta. Creo que eso depende como de la personalidad de cada ser humano, ¿no? O no sé, pues la verdad no sé. Eh, no, sí requiere de que las podamos engranar apropiadamente y ya. Cómo nos movilicemos nosotros al interior de ese engranaje ya es diferente, pero sí necesitamos una base, ¿ya? Entonces en AIECA hemos, hemos trabajado, investigado en cuál sería ese orden. Entonces, lo que hemos logrado es esto. ¿Ahí lo están leyendo bien o lo volteo? Ujú. No, como lo tenías. Eh, Ahí. Ujú. Entonces vamos a Entonces, nombrar. Primera, asco. Segunda, sí, miedo. Tercera, enojo. Cuarta, sorpresa. Quinta, tristeza. Sexta, alegría. Cuéntanos por qué en ese orden. eso. Ese es el orden. Ese es el orden porque se va sintonizando precisamente el asco.
el asco, con qué órgano del cuerpo lo puedes conectar más directamente? Con el estómago. ¿Con el estómago? Con la nariz. Ok. Las dos conexiones están bien. La nariz, la nariz fue diseñada y el asco, y más aún, el asco fue diseñado. ¿Para qué fue diseñado el asco? Para qué necesitamos el asco que pareciera incluso una emoción negativa? ¿Para qué lo necesitamos? Creo que para protegernos de tocar cosas sucias. Como el rechazo, o sea, rechazar algo que no me gusta. Ujú. Así es, así es. Nuestro cuerpo está diseñado para precisamente protegerse. Y resulta que el asco, y en este caso la nariz, nos permite identificar a tiempo algo tóxico, algo dañino. Y no necesitamos ni siquiera que acercarnos. Está diseñada para que en una distancia lo podamos identificar. ¿Sí? Entonces, si hay algo tóxico, la nariz lo va a percibir y claro, el estómago y todo lo demás lo va a percibir, pero inicialmente la nariz, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Qué mensaje va a enviar qué mensaje va a enviar la nariz al ser si percibió algo tóxico? Aléjese. Aléjese, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que la gente tenga la capacidad de percibir otras personas tóxicas y en vez de alejarse se acercan Mm, y forman relaciones sí. tóxicas? ¿Sí? Ujú, O sea, algo está distorsionado allí. ujú. ¿De acuerdo? Algo pasa ahí. La nariz está distorsionada. No La tiene nariz. un olfato. O sea, el asco no está en el lugar que tiene que estar. El asco no está en el Mm, lugar que tiene que estar. ok. Entonces el asco es lo primero. El asco es lo primero. Ujú. ¿Sí? Está ahí precisamente para nuestra seguridad. Y como lo dijiste bien, Ximena, lo que percibe que no se rechaza y listo. Incluso no te tienes que acercar, entonces no te tienes ni siquiera que complicar la vida metiéndote en cosas que no te corresponden o que no estás preparado para eso, si ya la emoción te avisó de que no, que no. O sea, uno trabaja con la gente y se va a dar cuenta que se meten en relaciones y les pasa cosas y todo eso y después se están quejando, pero si uno profundiza y analiza, se va a dar cuenta y decodifica, se va a dar cuenta de que se le envió el aviso a tiempo y lo Sí, desconoció, sí. ¿sí? Y Lo a veces, desconoció. Pedro, y a veces es difícil porque la misma gente tóxica está en la familia de uno, por ejemplo, no lo digo con mi ejemplo, pero puede ser que esté en la familia de uno, entonces ahí la gente, ¿cómo va a ser? Es más complicado, ¿no? Así es. Entonces el asco es, tiene que ver, o sea, las emociones también se van engranando de acuerdo al nivel de distancia. Entonces, el asco es la emoción que se activa a mayor distancia, ¿sí? A mayor distancia porque hay cuestiones tóxicas que tú las alcanzas a percibir a tiempo y alcanzas supervivencia por eso, porque se te avisó a tiempo, ¿sí? Ujú, Porque, por ejemplo, algo muy tóxico, si tú estás muy cerca, pues te puede matar rápidamente, ujú. ¿ya? Te puede matar rápidamente. Entonces el asco está diseñado físicamente para eso, pero como veíamos inicialmente, también en los 7 cuerpos está el asco, ¿sí? Listo. Vámonos con la segunda emoción y yo creo que este programa va a quedar, mejor dicho, para repitis, para segunda Ok. parte y tercera parte. Vámonos con la segunda emoción, Pedro. La segunda, ¿cuál es? Como vimos, El miedo, El el miedo. miedo. Listo. ¿Por qué el miedo es el segundo? porque Mm,
Para la también. supervivencia, ¿no? Cuando uno Mm, tiene miedo, no sé. Corre, huye para huir también. O sea, el asco tú lo puedes percibir muy lejos. El miedo no tan lejos. O sea, el miedo sí requiere que tú estés más cerca del asunto que te causa el miedo. ¿Sí? Ujú, Pero también se activa, es una alarma que se activa a tiempo para que tú, ¿qué hagas? Huir. Huir. huir, Porque hay gente que cuando siente miedo, en vez de huir, se paraliza, se bloquea. porque no lo tiene ¿Sí? localizado en donde tiene que estar localizado. Eso. Entonces el miedo no te, por ejemplo, la gente que le da miedo y se queda quieto, se queda bloqueado, algo está fallando. Y más aún, hay gente que es capaz de imaginarse el miedo, cosas que ni siquiera están sucediendo. O sea, el miedo está conectado mucho más cercano. O sea, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que escuchar, tú lo tienes que percibir. O sea, tiene que estar muy cerca de ti para poder que se active. Si Ujú, se activa y no está pasando eso, entonces está distorsionado. ok. ¿Sí? Hay gente que vive con miedo. Ujú, No, el miedo lo necesitas solo en el momento de que se requiere, no lo necesitas en otro momento. todo el tiempo. ¿Sí? Es como que Y estamos viviendo en un futuro imaginario, nos estamos mm, imaginando los peores escenarios y por eso nos ya. da miedo, ¿no? Entonces no está conectando el cuerpo físico con el cuerpo emocional. Y no está conectando el cuerpo físico con el cuerpo emocional y con los cuerpos espirituales y con el cuerpo mental. No están conectando. ¿Sí? Ujú, Cuando están conectados apropiadamente, tú vas a sentir miedo y el miedo que sientes es real y vas a resolverlo como debe ser. Punto. Y ya salió del asunto. Si está bien. ¿De acuerdo? Entonces es el segundo y, y si está mal, te paraliza. mira que Entonces, ahorita que tú traes ese tema que me gusta, el del miedo que si está donde tiene que estar, cuando realmente sintamos miedo, pues huimos, la sacamos la situación adelante. No sé si escucharon pues la noticia del avión de Air India que cayó luego de haber despegado minutos, segundos después, y solo hubo un sobreviviente. El señor, no sé cómo lo logró, o sea, pero ahí yo digo, el señor tenía muy bien ubicado el miedo donde tenía que estar. Escuchó la explosión, reaccionó, abrió la salida de emergencia y se tiró. Y fue el único sobreviviente. Entonces, es un ejemplo perfecto de decir, este hombre está Tenía mejor, ubicado el miedo. muy bien eh, ubicado, sí. es para eso. Incluso el miedo tiene la capacidad de que toda la energía que tú tienes en el cuerpo se centralice para resolver esa situación. O sea, cuando estamos en una situación donde requerimos de que el miedo esté activado, entonces tú vas a desarrollar mucha energía, hasta vas a poder saltar, hasta vas a poder volar. ¿Sí? Total, sí. Pero resulta que eso es un gasto de energía inmenso, inmenso. Entonces solo lo puedes hacer por unos instantes. Por eso el miedo solo se puede sentir por unos instantes. Ok, ¿Sí? No te puedes quedar en un estado de miedo porque vas a estar consumiendo mucha energía y y vas a ahorita, estar agotando todo el sistema ok. y lo vas a estar dañando. Hasta que Entonces, te enfermas. ¿cómo? Hasta que te enfermas. Así es. O sea, las emociones no te enferman lo que tú piensas y cómo tú las desubicas. ¿Sí? Es lo que te enferma, pero las emociones no. El asco Oh, nunca te va a enfermar, al contrario, te pro- te va a aliviar. El miedo también nunca te va a enfermar, te va a aliviar. ¿Sí? Ujú, ok, genial. Vamos con la tercera emoción. ¿Cuál es la tercera? Pues, Enojo. Enojo. ¿Para qué es el enojo? para sacar lo que tengo Defendernos. adentro.
para poner límites también, para hacernos respetar. esa es la clave. Hay cosas de las cuales, si vamos en el orden, hay cosas que inevitablemente o situaciones a las que tenemos que ir. Entonces no podemos utilizar el asco y decir, ah, no, eso como que es muy tóxico el asunto y yo no voy a ir allá. No, o sea, si tiene que ver con nuestro propósito de vida, si es nuestra responsabilidad, nos toca que enfrentarlo, ¿sí? Mm, Entonces allí el asco no nos va a funcionar. El miedo, hay situaciones, tú lo decías ahorita de alguna forma, hay situaciones incluso de la familia que uno tiene que enfrentar, que uno tiene que enfrentar. O sea, yo no puedo huir, ¿sí? Tengo que estar allí. Entonces no me va a funcionar el asco, no me va a funcionar el miedo, me va a funcionar el enojo. Y el enojo es para colocar límites. Bueno, listo, yo estoy aquí, sé que estoy en una situación tóxica, pero puedo estar en una situación tóxica con límites, ujú. ¿sí? ¿De Claro, acuerdo? porque si no nos tocaría como escapar de todo el mundo y escondernos en una cueva, porque siempre nos vamos a encontrar con personas tóxicas en la vida o tener que convivir en algún momento con ellas. Entonces, cuando Y, tenemos y todas esas herramientas, todas esas emociones bien puestas, pues vamos a tener una buena supervivencia, no sé cómo decirlo, o convivencia. todo, un buen desarrollo, incluso con nosotros mismos. Hay áreas de nosotros mismos, áreas muy tóxicas, hay áreas que están muy contaminadas, como lo veíamos al principio. O sea, hay áreas que arrastramos de nuestros padres que ya vienen así, tóxicas. Yo no, Ujú, yo no las puedo desconocer, yo no puedo huir de eso, las tengo que enfrentar. Entonces necesito el enojo, necesito ponerle límites. Y el enojo lo que va a hacer es que yo canalice la fuerza. Entonces me voy a centrar en hacer el esfuerzo. O sea, el enojo tiene que ver con el esfuerzo. Voy a hacer el esfuerzo de trabajar en eso. ujú, ujú. ¿Sí? Entonces para eso es el enojo, para que yo lo haga. Entonces la ira es cuando eso está distorsionado. O sea, lo quiero arreglar a golpes, lo quiero arreglar. Ujú. ¿Sí? No, así no es. O Ofendiendo sea, al otro con insultos. sí. Ujú, Entonces por eso el enojo es fundamental. O sea, sí tenemos que enojarnos, nos tenemos que enojar incluso para levantarnos. O sea, como veíamos acá, o sea, esto es un enojo. Pulsar es un enojo, de ¿sí? O sea, me tengo que pulsar porque me tengo que levantar, no me puedo quedar acostado. Entonces tengo que claro. poner un límite. Ah, Ujú, también tengo que enojarme y tengo que poner un límite para, para parar. Entonces, detenerme. ujú, Entonces, el enojo cumple esa capacidad. Un deportista se tiene que enojar para poder rendir. Todo, o sea, el enojo va conectado con el esfuerzo, va conectado con canalizar la fuerza, va conectado con eso, ¿sí? Entonces, ujú. por eso es tan importante y por eso va de tercero, ¿sí? Oh, ¿De ujú. acuerdo? ¿Vamos ahí bien? Bien. ¿Pasamos a la cuarta? Sí, vamos. Gus, ¿cuál es? La sorpresa. La sorpresa. Ok, ¿para qué la sorpresa? Pues a eso, cuando uno se sorprende, como que le genera como una reacción Emoción, como que, mental, ¿no? sí. Para, La- sí, para emocionarnos, para, wow, qué chévere, no sé, a mí me gusta sorprenderme todavía, yo soy como una niña, yo trato de vivir como una niña y también creo que los animales nos enseñan mucho eso, los animales y los niños, como a mantener sorprendidos con todo, con lo nuevo, con cualquier cosita, ellos siempre están sorprendidos, entonces es bonito. Y te puede paralizar también, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, hay personas Mm, que se les dan una sorpresa y se quedan como, no saben cómo reaccionar. Dependiendo de la sorpresa también, ¿no? Pero, pero,
pero no debe haber una parálisis en la sorpresa como sucede en el miedo que está distorsionado, que Ok. Ok. bloquea. O sea, la sorpresa no te va a bloquear nunca, al contrario. La sorpresa va de cuarta porque tiene que ir después del enojo. El enojo es donde canalizas mucha energía, mucha fuerza. Entonces la tendencia a un cuerpo es mantenerse en inercia, o sea, mantenerse en ese flujo que va. Entonces cuando nos enojamos, la tendencia es seguir enojados. Entonces nos empezamos a elevar, ¿sí? Entonces necesitamos la sorpresa para que nos ayude a caer en cuenta, a regularnos y a bajarle, a irle bajando. O sea, como que, listo, ya puse el límite, pero ya está el límite. ¿Para qué tengo que seguir agregándole fuerza al asunto? O sea, Ok. incluso ya lo dije, ya te dije que es así. ¿Para qué tengo que volver y volver y reiterar y reiterar? O sea, algo está fallando, ¿sí? Entonces necesita la sorpresa para que la sorpresa te ayude a caer en cuenta. No, ya, listo, bájale, para allí, ya es suficiente. Pero Como las asimismo, mujeres cuando le reclaman a los hombres, ve, haga esto, y entonces el hombre de pronto llega y saca una flor, mira. eso. En- Entonces la sorpresa es muy importante porque la sorpresa ayuda a regular. Y ahí es donde incluso en algún momento lo preguntaste, lo de la depresión. Aquí es donde podemos entender qué sucede con la depresión. La depresión son personas con un enojo no resuelto, con Ok, un enojo no resuelto. O sea, las personas deprimidas son personas que están enojadas, pero tú los ves al contrario, ¿cómo los ves? tristes. Tristes, pero están enojados, Mm, están muy enojados, pero como no saben regular eso, la presentación que tienen es tristeza. ¿Y la tristeza qué emoción es? En el orden que vamos. La quinta. La aquí. quinta, después de la sorpresa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se enoja y tiene distorsionado el enojo, se va a elevar, se va a elevar. Como todo lo que se eleva tiene que caer. Entonces una persona enojada se eleva, va a caer. Si la sorpresa no está allí, esa persona va a caer en picada. ¿A dónde va a caer en picada? A la tristeza. Va a caer en picada la tristeza. Y resulta que esa tristeza se abre, o sea, se rompe la membrana de la tristeza y sigue derecho hasta el abismo, hasta lo profundo. Y ahí es Mm, donde entra, ahí cae en depresión. Entonces la depresión realmente es una distorsión donde la gente está enojada, tiene dificultades con la sorpresa o no hay sorpresa, está anulada y cae y con todo ese enojo cae a la tristeza y la rompe y sigue, ujú. ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que se entristece, porque la tristeza es muy buena, pero la gente que entristece hay que ver. ¿Es tristeza de qué? Y entonces es tristeza que está camuflando el enojo. Está enojada y no lo resolvió. No lo resolvió. Ujú. No lo resolvió. Entonces allí es muy importante, el papel que ocupa la sorpresa es muy importante porque incluso es la emoción reguladora, es la emoción que logra hacer ese puente, que logra hacer ese paracaídas, que logra hacer ese trabajo tan importante. Después de un enojo, ¿cómo nos podemos sorprender, por ejemplo? Eso. Entonces el deber si tenemos apropiadamente conectada las emociones es que me enojo, coloco el límite, ¿sí? Ujú. Sé que ya le inyecté mucha fuerza a mi propio cuerpo y mi cuerpo se elevó en la frecuencia que está. Yo mismo tengo que ser consciente de que tengo que entrar en un estado de sorpresa. Entonces ahí es donde utilizamos técnicas para la sorpresa, la visualización, la meditación, ¿sí? O sea, Mm, son técnicas para la sorpresa. E ujú. incluso me enojé, coloqué un límite, pero a la vez pudo haber sido con el otro, pero a la vez caigo en cuenta.
Activo la sorpresa para caer en cuenta. Listo, le coloqué el límite al otro, pero algo tiene que estar fallando en mí. Porque tuve que colocarle límite. Algo está fallando en mí, algo estoy desconociendo, algo no le he colocado cuidado. Entonces tengo la oportunidad de indagar, de profundizar en mí y también tengo la oportunidad de activar o encender otra semilla de mi alma. Entonces es Ujú, para eso. Entonces la sorpresa es la que te permite viajar hacia tu interior. Entonces era lo que veíamos ahora. O sea, la gente busca sorprenderse, pero con cosas externas. ujú. No, la sorpresa la tienes que encontrar en tu interior. Para eso son 613, parecieran muchos, pero lo más interesante es que están divididos en 248 y en 365, como los 365 días y los De la- 248. Los 248 los podemos articular con los órganos del cuerpo y los 365 con los días. Entonces, ¿cómo cada día voy y hago un viaje a mi interior para Ujú, sorprenderme? Ah, descubrí algo nuevo de mí mismo. Descubrí ujú, una conexión en mí mismo. ujú. Entonces, si lo hago, voy a ir transitando los 613 puntos muy bien. Entonces, necesito dedicarle tiempo a esa relación conmigo mismo. A veces le dedicamos mucho tiempo a otras cosas y poco tiempo a la relación conmigo mismo. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. O sea, preferiblemente deberíamos de tener 6 o 8 horas solo en relación con nosotros mismos. Imagínate, ¿Sí? no le sacamos ni un minuto. ¿Ya? Entonces, hay gente que trabaja en cosas externas, trabaja en usted. Mm, Trabaja en completamente. usted, que lo que usted trabaja en usted va a canalizar la energía y va a ser mucho más productivo en el tiempo que trabaje en otra cosa. Así es, Por- siempre nosotros en los podcasts de Huellitas en el Arcoíris siempre les decimos a nuestros seguidores, empiecen a meditar. El duelo puede hacer que una persona llegue muy alto, o sea, que se empiece a autoconocer. Y para nosotros el duelo es un trampolín a eso, ¿cierto? Si lo manejamos con todas las herramientas y ahorita que tú nos explicas esto con las emociones bien puestas donde tienen que estar, el duelo puede ayudarnos a dar grandes pasos en nuestra vida personal, pasos gigantes. Aquí tenemos el ejemplo de Gus, que siempre lo pongo como ejemplo. Gus ya escribió su libro, ya casi lo lanza, creó esta comunidad a partir de un duelo. Entonces, el autoconocimiento es muy importante para empezar a integrar ese duelo en nuestras vidas y lo que tú dices, o sea, cuando empezamos a explorarnos a nosotros mismos, empezamos a conectarnos, pero siempre buscando por fuera. Quiero tener, 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 hacer, hacer. La sociedad nos ha llevado a ser productivos, pero realmente lo que hacemos es desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, cuando uno dice, no, voy a pasarme 2 horas meditando, voy a ir a hacer 2 horas de ejercicio, la gente dice, uy, tan desocupada. Y no, por el contrario, estoy buscando herramientas para lograr mi propósito de vida, para estar bien conmigo misma. Y yo siento que cuando uno hace todo eso con uno mismo, se da ese amor propio, busca en su interior las respuestas, como lo dicen las escrituras, yo soy creyente, lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura, las oportunidades, la abundancia, las cosas materiales. Entonces, a eso es lo que estamos invitando en este podcast, reconocer las emociones. Pedro, nos encantaría tenerte de nuevo para que continuáramos con el tema. Es un tema súper emocionante, un tema lleno de sabiduría que todos deberíamos conocer. Y bueno, pues esperamos tenerte aquí en nuestro próximo podcast, que ya se nos acabó el tiempo para este. Ok, muy bien. Logramos transitar. La última emoción es la alegría. La alegría. Vámonos con la alegría y luego lo dejamos para la próxima.
La Vamos. alegría, la alegría es precisamente eso. La alegría no está afuera. La alegría está en cómo transformas todo lo que te sucede, ¿sí? Y tienes todo el poder para transformarlo y ya te dieron todo un cuerpo capacitado para eso y te dieron las emociones para que puedas moverte en ese proceso y poderlo lograr. Entonces, allí, precisamente, tú decías de los hombres y las mujeres y hablaste del dolor en la mujer cuando al parir, Ujú, pero es un dolor que, que no se va a quedar ahí, o sea, tiene solo su momento, pero tiene una condición mayor que es traer vida. El dolor es para eso, el dolor es para crear. Entonces, por ejemplo, Guzmán lo hizo muy bien, o sea, un dolor lo transformó, para eso es el dolor. El dolor, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de transformar el dolor en creaciones. Entonces no son castigos, no es que Dios es malo, no es que un poco de cosas que la... No, es que lo tenías que vivir porque solo tú lo puedes transformar. Solo tú puedes hacer de ese dolor una creación. Si se lo dan a otro, pues ese mismo dolor no lo va a poder canalizar. ¿Sí? ujú, Ese dolor no es para esa persona es otro dolor, ahí sí, más acorde a su personalidad. Entonces los dolores son de acuerdo a lo que somos, a nuestro propósito. Pero resulta que tenemos que haber trabajado en nosotros para poder aprovechar la oportunidad del dolor, de la pérdida. Entonces, que estés preparado para la pérdida, porque la pérdida es el hueco tan inmenso que vas a hacer para poder construir en él. O sea, todo, todo lo que vayas a construir en este mundo requiere un hueco, porque allí es donde tienes que poner los cimientos. ujú. ¿Sí? Entonces la pérdida es ese hueco. Ya tienes el hueco, cimiéntalo y construye. Para eso te lo dieron, para eso te dieron, para eso lo perdiste. Para eso es el dolor, para transformar. Entonces es algo maravilloso, es algo para gozárselo. Entonces ahí viene la alegría. Cuando entendemos eso, entonces la alegría va a estar allí fluyendo. Y la alegría lo que va a hacer es precisamente otra vez acá. Hacemos Sí. esto, hacemos este recorrido, pum, 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 hacemos la entrada en nuestro interior y ¡fum! Volvemos a fluir. ¿Sí? Ah, Y, qué y es interesante. un proceso, las emociones tienen que estar circulando. Ujú. Código, código, allí para finalizar, código en hebreo tiene que ver con la palabra cifra, cifra, sefirot. En otras creencias le llaman mm, se me fue la palabra, los chakras, ¿sí? A los chakras. Ujú. ¿Ya? Los Mm. chakras. Entonces Me son, encanta. o sea, los tenemos. Este es hay unos chakras principales. Este es un pequeño chakra que tenemos, que tiene esa función, es una esfera, un cefiró, para poder hundir y poder activar esto. Pero hay otros que tienen, o sea, tenemos unos, después en otras oportunidades los trabajaremos, cómo funciona toda esa estructura, cómo funciona toda esa estructura y para qué fuimos diseñados así. Y vuelvo otra vez, fuimos diseñados para crear, para crear, venimos a este mundo a crear. Por eso nos dieron la capacidad de no seguir una programación determinada. O sea, un árbol, por hermoso que sea, él solo puede crear lo que está allí contenido. Él no puede llegar y decir, listo, soy un árbol de guayaba y ahorita me voy a poner a crear mangos, me voy a poner a crear... Verás, No, mañana. él no lo va a poder hacer. Él no lo va a poder Y hacer. lo que dices es tan interesante porque pasamos la vida comparándonos con los otros, ¿no? Ay, mire, este tiene esto, este está haciendo eso y yo no. En vez de estar mirando lo que podemos crear, estamos mirando es lo que los otros están haciendo y por qué yo no hago eso. Y entonces, qué bonito, me encanta este tema, me fascina, me apasiona, Pedro. Dentro de 8 días, si puedes y si nos haces otro espacio en tu agenda, nos encantaría tenerte para que continuemos, porque pienso que son temas que muy importantes. Y mira, ya.
tenemos ahí la primera tareita, ya aprendimos algo nuevo y es reiniciarnos. ¿A qué horas podemos hacer eso? Cuando nos sintamos tristes, no sé, desconectados, sin energía, solo oprimimos acá, hacemos presión. O sea, algo muy importante en los seres humanos es que nosotros tenemos la capacidad de la intención. Vuelvo Ujú, otra vez. El árbol sigue un programa, el animal sigue un programa, él no puede tener una intención. Él solo sigue la intención que ya le dieron. Nosotros sí tenemos la capacidad intencional, o sea, usted puede decidir qué intención tiene. Usted puede tener intenciones de hacer el bien o de hacer el mal, ¿sí? Entonces esto es intencional. ¿Cuál es ok, mi intención? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero mover aquí? ujú, ¿Qué es lo que quiero mover? ¿Ya? ok, Entonces lo puedes hacer todo el tiempo que quieras. E incluso, o sea, más aún para que finalicemos y tratemos como de hacerlo, no, nos damos la mano, cuando nos damos la mano, ¿cierto? Algo así como cuando damos la mano, Ok. entonces tocamos ese punto del otro, que es este, ok, y ok. conectamos con Ok, ese punto. interesante, sí, Y a interesante. este gesto de dar la mano le llamamos saludo. De ¿Por qué le salud, llamamos saludo? de salud, no sé. Porque tiene el código interno, tiene dos códigos, tiene el código, o tiene varios, pero tiene dos básicamente. Tiene el código salud, ¿sí? Está ahí en la palabra, ahí adentro, salud, y tiene el código do. ¿Qué es do? Una nota musical, no sé. Do es una nota musical, ¿sí? Hay órganos como el intestino delgado, como el pulmón. Ah, no, el pulmón no. Hay órganos como el intestino delgado, como el corazón, que funcionan con la nota do, ¿sí? Ya, entonces el do, o sea, el do es una frecuencia. Entonces aquí estamos haciendo do, salud, do, Salud. ¿sí? Después les explicaré porque en la IECA hemos diseñado una tecnología basada simplemente en esto. O sea, uno anda buscando tecnologías y cosas y resulta que la tenemos aquí. Entonces yo puedo hacer terapia solo con esto Así es. y puedo hacer terapia en cualquier parte. Puedo hacer Ay, terapia en cualquier lugar con solo saludar. me encanta. Pedro, nos encantó tenerte en nuestro podcast dentro de 8 días. Con el favor de Dios, nos veremos aquí. Gus, un Pedro, episodio espectacular. una pregunta para cerrar. Si por Ajá. ejemplo, alguien que está aquí en Huellitas en Arcoíris mirando el episodio le interesa como este tema o tener una consulta contigo, que los puedas como guiar en ese aspecto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O cómo es Bueno, tu forma de que ellos se acerquen a ti? muy bien. En este momento, si ustedes me buscan, no van a encontrar mayor cosa en las redes. ¿Eh? Pero inicié diciendo que esto normalmente no lo hago. Sí, sí. Ujú. O sea, no utilizo las redes, no utilizo canal de YouTube, no utilizo el Facebook solo, o sea, muy, muy básico. Incluso no publico, No. en realidad no publico, no hago nada, no, porque estoy haciendo, y ahí para explicarles, creé AIECA Cities Biopsicoingeniería. AIECA, la palabra AIECA en hebreo significa ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es la palabra que hacemos cuando hacemos el viaje interior. Cuando buscamos en nuestro interior es preguntando ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde está la semilla, esa otra semilla, para poder ir conectando mi alma hasta ir alcanzando las 613 tú, AIECA, que va conectada directamente con el propósito único. Y cities, la palabra cities, que hace alusión como a ciudades, a la vez es un código,
que diseñé, que es CITIS, comunidades intencionales, terapéuticas y sostenibles. CITIS, comunidades intencionales, terapéuticas y sostenibles. Voy a ver si por acá lo logro escribir. Pero, ¿están en alguna parte en Cali, Colombia? Voy. Entonces, ahí ¿Mm? quedó como al revés para ustedes, ¿cierto? No, ahí está Ahí bien está bien. para mí. Sí. CITIS. Ujú. Entonces, comunidades intencionales, terapéuticas Y y sostenible. sostenibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos especialmente clubes de sanidad. Entonces, clubes de sanidad, en este momento estamos creando un club de sanidad que es una comunidad terapéutica. Que los terapeutas tengan y cuenten con otros terapeutas para poder hacer innovación terapéutica, pero especialmente para cuidarnos entre nosotros mismos. O sea, trabajamos mucho con los demás, pero ¿quién trabaja con nosotros? ¿Sí? ¿Quién trabaja con nosotros? Entonces estamos armando una comunidad terapéutica para ese cuidado. Las CITIS tenemos los clubes de sanidad especialmente diseñados para mujeres. La idea es que en cada club de sanidad se conforme con 7 mujeres, porque 7 mujeres haciendo el proceso de sanación interior es activar un vientre, un útero de mayor nivel. Entonces se va causando la sanidad en otros. Entonces esos clubes de sanidad los estamos ubicando en lo posible, quisiéramos ubicarlos en todos los barrios. Así como en los barrios hay organizaciones en todos los barrios funcionando un crew y que allí la gente pueda contar con un grupo de personas que está haciendo un proceso de sanación, que si tienen dificultades se acerquen allí, ellos los acogen y conectan con esas otras comunidades de terapeutas que está trabajando y entonces vamos haciendo la conexión. Entonces, estamos en ese proceso para hacerlo a nivel presencial y también a nivel virtual. Genial. Entonces, en la medida, o sea, la gente que se conecta conmigo lo hace en ese voz a voz, Ok. así como conectaron ustedes conmigo, ¿sí? Mm, Voz a voz. mm. Así estoy trabajando, solo por ahora voz a voz. Pero mi intención es tener una comunidad fuerte que pueda dar respuesta y que pueda hacer eso. Entonces ahí cuando ya eso esté a mayor nivel, entonces pues o publicaré así como con ustedes, por eso les pregunté. Ya eh, nosotros vamos eh, a ser los pioneros sí, sí, o sea, para, para promocionar a Pedro. o sea, ustedes lo van a hacer por ahí en YouTube, no, de pronto estaré en alguna otra cosita, pero así como hoy no, como hoy no. Entonces en su momento, o sea, cada cosa en su momento porque pues mi interés no es tener seguidores, mi interés es poder dar respuesta. Ujú. Entonces, si yo tengo 10.000 seguidores, yo sé que a 10.000 seguidores no tengo 100.000 seguidores, no tengo capacidad de darle respuesta a 100.000, a 10.000, a 1.000, no. No quiero caer en esa trampa de que es así, no, es poderle dar respuesta real, así como por ejemplo con ustedes, o sea, eh, pude destinar tiempo para darles respuesta, Muchas ¿sí? gracias, Pedro. Con una persona, nosotros siempre decimos, con una personita que ayudemos hoy, ya, con eso tenemos mucho ganado, Pedro. Entonces, bueno, pues nada, Gus, no sé si tengas otra pregunta. Nos vemos dentro de 8 días. No, darle las gracias a Pedro por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros y brindarnos toda esta información. Espero de todo corazón que sea de mucha ayuda para las personas que van a ver pues, esta información. Y cualquier pregunta que surja, cualquier duda, pues ya la estaremos comunicando, algún mensajito, algo. También si ya la comunidad tiene alguna pregunta, nos la puede dejar en los comentarios y en el
cuando Trans- podamos contestar, lo vamos haciendo. En el transcurso de la semana podemos entonces empezar a montar el otro tema, porque es que vean, nos quedaron preguntas, mejor dicho, para hacerle a Pedro que no se imaginan. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Gracias, Oscar, de nuevo. Pedro, perdón por estar acá con nosotros. Un abrazo gigante. Gracias, Gus. Nos veremos en nuestro próximo capítulo de Huellitas en el Arco Iris. Ok, Gracias. gracias.